Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a estos estudios de los jueves aquí en Minas Church Apodaca. Estamos con los estudios, los encuentros con Jesús. ¿Sí? Y vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos algo especial que tengamos para nuestras vidas, Señor. Te rogamos que tú hables con libertad a través de los comentarios que aquí se hagan y que nos enseñes a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo y lo ponemos en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Y bueno, como saben, estamos con estos estudios de los encuentros con Jesús. Ahora ya andamos en la sesión número 14. ¿Sí? Y el título de esta sesión se llama Jesús y uno de la multitud. ¿Sí? El encuentro de Jesús con uno de la multitud. Y la base bíblica la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? En esta versión de la Biblia, el título que tiene el pasaje dice Parábola del rico insensato. Y a partir del versículo 13, se los leo. Dice, entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Versículo 21. Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¿Sí? Y bueno, los primeros comentarios que vamos a hacer acerca de este pasaje para más o menos ubicarnos en el contexto de lo que estaba sucediendo ahí, tendríamos que decir que problemas como los que le plantea el personaje a Jesús en este pasaje eran problemas que muy seguidos se los llevaban a los rabinos judíos. ¿Sí? Era común que si alguien tenía una controversia de este tipo, algún tema, digamos que familiar, un tema legal, pues iban con los líderes religiosos que tenían cierta influencia o digamos posición política también, y ellos se tomaban atribuciones para hacer el papel de jueces, ¿verdad? Era digamos que algo común. Entonces, y algo que podemos resaltar también es que este personaje de la multitud se acerca con Jesús diciéndole maestro, o sea, le llama maestro y no le llama señor. Entonces podemos pensar que no lo estaba reconociendo como el Mesías, ¿sí? Es decir, el Cristo. Simplemente lo reconocía como una autoridad religiosa, un líder religioso, como un maestro. Y la respuesta de Jesús es interesante porque no va directamente a resolver el asunto, ¿sí? Sí sigue hablando del mismo tema, porque les argumenta algo, y ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero no es un cambio de tema en sí, ¿sí? Sin embargo, Jesús aprovecha el momento para referirse a un asunto relacionado, pero que era de mayor importancia, que es una buena actitud hacia la acumulación de las riquezas. O sea, él estaba señalando un problema común entre todos nosotros, que es la avaricia o el amor al dinero. ¿Sí? Entonces, Jesús estaba estableciendo con lo que le decía, con todos estos versículos que acabamos de leer, estaba estableciendo que la vida es más que bienes materiales, que nuestra relación con Dios es mucho más importante, porque es más trascendental, porque es no solo para esta vida terrenal, sino para la vida eterna.
Y Jesús puso el dedo en la llaga, y no solo para este personaje, porque muchos de nosotros, o digamos que algunos de nosotros, en muchas ocasiones, podemos caer con este tipo de actitud, ¿sí? Es fácil desviarnos en cuanto a cuáles son nuestras prioridades en la vida. Es fácil, porque el mismo ritmo de vida nos obliga a estar pensando en el trabajo y qué necesito y las necesidades de mi familia y esto y lo otro. Y entramos en ese rol y no es que esté mal que atendamos esos asuntos, sino que el problema es que eso rija nuestra vida. Al grado que trabajo tanto y me preocupo tanto por estas cosas que descuido mi relación con Dios, y eso es lo que está mal. ¿Ok? Entonces, Jesús estaba hablando de todo esto. ¿Sí? Muchas veces cuando le llevamos problemas a Dios, ¿sí? Vamos a usarlo el pasaje como hacer una analogía de cuando nos acercamos a Dios, ¿sí? En oración, cuando le vamos a pedir algo, muchas veces hace lo mismo y nos muestra cosas que necesitamos cambiar desde el corazón, ¿sí? Y también nos enseña que tenemos que cambiar nuestra actitud hacia nuestros problemas, porque a veces tendemos a hacer nuestros problemas más grandes de lo que son. Más grandes comparado con ¿qué? Con el poder de Dios, ¿sí? Con el poder y la sabiduría de Dios, ¿sí? Hacemos de un problema que sí puede ser un problema, pues digamos que importante o trascendente, ¿sí? Pero pues al final, si tú te consideras hijo de Dios, pues tienes que ejercer esa fe de que Dios te va a dar una salida y te va a dar la mejor solución. No siempre es la solución que pedimos o que queremos o que quisiéramos, ¿sí? Pero sí Dios siempre está aprovechando. Él no nos manda los problemas, pero sí aprovecha para desarrollar en nuestro corazón las actitudes correctas, ¿verdad? O para exponer lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, muchas veces no es lo que quisiéramos que pasara, pero es más eficaz que Dios actúe así porque nos resuelve problemas futuros para que no volvamos a caer. Que pudiera solucionarnos con lo que le estamos pidiendo, ese día nos sentimos satisfechos, ya quedó, pero como mi corazón no ha cambiado, ese problema se me va a volver a presentar, porque el problema no es tanto lo que pasa a mi alrededor, sino cómo estoy interpretando yo a través de mi experiencia y de mi interior, de mi corazón, de mi alma, de mi mente y mi corazón, cómo interpreto lo que me pasa. Por eso puedes ver personas que tú dices, tienen muchas cosas, pero viven o deprimidas o enojadas con la vida, ¿sí? Y a veces si tú platicaras con algunas personas, todos podemos caer en ese error, ¿eh? O sea, no quiero señalar a alguien, sino estoy más bien estableciendo que son errores en los que podemos caer. Pues si alguien a veces platicara con nosotros de un problema que nos está agobiando, alguien más podría decir, pues no es tan grave, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros lo hacemos grave, porque por un lado nos ensimismamos y vemos solo nuestro problema, y segundo, perdemos de vista el Dios que tenemos, ¿sí? Entonces ahí es una cuestión de cuál es nuestra actitud y cuál es nuestra relación con Dios, ¿sí? Entonces el Señor aprovechó este incidente para advertir a sus oyentes en contra de uno de los males más insidiosos en el corazón humano, que es la avaricia, ¿sí? El insaciable deseo de posesiones materiales es uno de los más intensos impulsos en la vida de muchas personas. No puedo generalizar, pero sí puedo decir que es un problema es un problema muy común, ¿sí? Y sin embargo, deja a un lado. El tema de esto es que empezamos a vivir para ese tipo de metas y objetivos y perdemos de vista que es el propósito que Dios tiene para nosotros en esta vida, ¿sí? Y
Entonces, y Jesús estaba estableciendo con palabras muy claras que la vida del hombre no consiste en la abundancia de las posesiones, ¿sí? O sea, puedes ser rico en la tierra y pobre en el reino de Dios. Y si pensamos en una perspectiva del tiempo, ¿sí? En una perspectiva eterna, por puro sentido común, ¿qué es más conveniente? Pasármela o buscar pasármela muy bien y seguro aquí en esta tierra, que tengo los días contados, o trabajar para ser rico delante de Dios, habiéndole servido a Él. ¿Sí? Dios no está peleado con las riquezas, dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y la plata, y de hecho lo es, y Él es el proveedor de todo lo que haya. Si hay en esta tierra alguien que es millonario, todo eso viene vaya, Dios es el dueño de todo eso al final. Nadie nos vamos a llevar nada a la tumba, y ahorita lo vamos a comentar. Jesús dice que la buena vida no tiene nada, con estas palabras, con este pasaje, estaba dando a entender que la buena vida no tiene nada que ver con ser rico aquí, ¿sí? Y es exactamente lo opuesto, y esto es lo difícil, porque es exactamente lo opuesto a lo que la sociedad y la cultura y el mundo nos vende, ¿sí? Los publicistas de las marcas más reconocidas gastan millones de pesos para hacernos creer que si compramos cada vez más de sus productos, seremos más felices y viviremos más cómodos. Y hasta cierto punto, sí hay beneficio y hay bendición, pues, de tener lo suficiente, ¿verdad? Digo, todos queremos tener toda la cena y tu refrigerador con suficiente alimento para ti y para tu familia. Queremos tener un pantalón, una camisa, unos zapatos que ponernos, ¿sí? Queremos tener una casa, un techo, todo ese tipo de cosas. O sea, no es que no debamos pensar en eso, el tema es que no lo pongamos a la acumulación de riqueza, no la pongamos como nuestro principal como objetivo. Prioridad. Sí. ¿Sí? Y que aprendamos cada vez más a rechazar esas seducciones que nos van a costar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Y concentrémonos en lo que en realidad es bueno en la vida, que es vivamos en comunión con Dios y hagamos su obra, hagamos su voluntad. ¿Sí? Y obvio, no es algo que nuestra naturaleza quiera hacer. ¿Sí? Nuestra naturaleza tiende exactamente a hacer todo lo contrario. Porque todos queremos placer, todos queremos bienestar, todos queremos pasárnosla bien, ¿sí? Pero hay que saber decir hasta aquí es importante y no descuido lo demás. Lo más importante es nuestra relación con Dios, ¿sí? Y a partir de ahí, ahora sí, ya Dios te va dirigiendo y te va dando el camino y te ayuda a tomar decisiones si realmente buscas hacer su voluntad. Buscamos hacer su voluntad. El hombre que la historia, el hombre de la historia que Jesús les contó, ¿sí? Murió antes de que pudiera empezar a usar todo lo que almacenó en sus graneros, ¿sí? Planear para nuestra jubilación, preparándonos para vivir antes de morir, es sabio, es bueno. No sabemos cuántos años vamos a vivir. De hecho, es un problema vivir mucho tiempo. ¿En qué sentido lo digo? Que hay que tener recursos para esos años, ¿sí? O sea, Jesús y Dios no te está enseñando a que dejes tu futuro a la deriva. No. Hay que también trabajar para eso. Pero no nada más esa acumulación de bienes, también hay que cuidar la salud, ¿sí? Porque muchas de las necesidades que vamos a tener cuando pasen los años, pues van a ser atención, necesidades de salud, ¿no? Y son muchas cosas más. Sí, entonces lo repito, planear para nuestra jubilación, preparándonos para vivir los últimos años antes de morir es sabio, pero pasar por alto la vida eterna, o sea, pasar por alto la vida que viene después de esta vida terrenal es lamentable. Porque no estaríamos considerando para nada al Dios eterno que tenemos y lo que ofrece Él en las Escrituras. ¿Sí? Estamos partiendo de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y que todo lo que la Biblia dice
se ha cumplido y se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, una vez que conoces esto, pues es una locura querer aferrarte a vivir como yo quiero, sin importar lo que viene después, sin importar lo que viene después del juicio. ¿Sí? Si acumulamos tesoros solamente para nuestro enriquecimiento, sin preocuparnos por nuestra eternidad, vamos a llegar a la eternidad con las manos vacías. ¿Sí? También algo que la Biblia enseña, y ahorita lo vamos a repetir, pero lo quiero comentar en este punto, es que somos administradores de los recursos que Dios nos da. O sea, nosotros no somos dueños de nada, al final. Simplemente se nos otorgan cosas. Incluso tu familia, Dios tiene confianza en que tú vas a sacarlos adelante porque por eso te los dio. Si tienes hijos, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, estamos hablando de todos los recursos, incluso los materiales. También Dios espera que hagamos una buena administración. La Biblia usa la palabra mayordomía, o sea, que utilicemos bien estos recursos para sus propósitos, no solamente para nuestro disfrute. Para el bienestar. Sí, sí, y ahí van muchos detalles, hay muchas cosas que se pueden enseñar al respecto. ¿Sí? El punto es que un día rendiremos cuenta de todos estos recursos que Dios nos da. Y delante de Él no podremos disimular nuestros verdaderos afectos. No podremos. O sea, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Yo no le voy a ir a contar historias a Dios. Él conoce perfectamente mi corazón y cuál era mi actitud hacia el dinero, o cuál es mi actitud hacia el dinero. ¿Sí? Delante de Dios saldrá la verdad y se mostrarán los frutos de los que generamos con nuestros bienes, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con los dones recibidos, y Dios nos dará la justa recompensa por ello. ¿Sí? Dios es amoroso, misericordioso, pero también es justo, santo, eterno. Y aquí la característica que nos queremos enfocar es en la justicia de Dios. Él va a darnos la recompensa según según los frutos que hayamos dado para su gloria. ¿Sí? ¿Para qué ahorramos dinero? Para nuestro retiro, para adquirir automóviles o juguetes más costosos, por seguridad. ¿Sí? No estamos diciendo que eso sea malo. Es nuestra actitud de corazón la que hace la diferencia. Porque siempre lo he comentado de esta forma. Tú puedes ser avaro con 100 pesos. O sea, para ser avaricioso no se necesitan miles. Sí. O sea, hay muchos ejemplos también en la Biblia que pudiéramos comentar, donde personas que casi no tenían se despojaron de todo. Y personas que no pudieron, como vimos en semanas anteriores, el joven rico que se puso triste porque Jesús le dijo vende todo y regalarlo a los pobres. Y precisamente estaba atacando este problema de la avaricia. Que Jesús sabía que en base ¿Cuál a lo... era el corazón de él? Sí, cuál era, en base a lo que él planteaba y que él se consideraba justo y todo, le estaba demostrando que no era verdaderamente, que no era completamente bueno, aunque era una buena persona a los ojos nuestros. Ese joven rico era bueno, sí, era generoso de alguna forma o hacía buenas acciones, pero había algo que le impedía tener una correcta relación con Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios sobre todas las cosas y estar dependiendo de mi cuenta bancaria para sentirme bien. Se los confieso, es una lucha que yo tengo también. O sea, no porque tenga mucho o poco, sino porque al final, pues sí estás preocupado, porque luego a veces también tiene mucho que ver con los compromisos que te haces, y eso también es parte de la mayordomía. ¿Sí? No se trata de gano mucho o gano poco, sino cómo lo uso. Sí. Hay gente que gana mucho menos que nosotros y vive más tranquila. ¿Por qué? Porque tal vez tienen otra visión de las cosas. O gente Sí. que todavía no recibe la quincena y ya la tiene toda repartida. Sí. Como ahorita hay muchos memes del aguinaldo y así, ¿verdad? Que hablan de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Jesús nos desafía a pensar más allá de las metas terrenales y a usar lo que tenemos para el reino de Dios. ¿Sí? Fe, servicio y obediencia son el camino para comenzar a ser ricos en Dios. ¿Sí? Ejercer nuestra fe
poner en práctica lo que aprendemos, ¿sí? Nos va enseñando y nos va poniendo en la posición de manejar mejor nuestros recursos económicos. Pero no solo eso, nuestros talentos, nuestro tiempo, ¿sí? Nuestras relaciones. Se pueden hacer muchas cosas. Hay mucha necesidad en la calle. Hay mucha necesidad de conocer a Dios, ¿sí? Y se pueden hacer muchas cosas a través de todos nuestros roles que corremos. Pero tenemos que empezar a cambiar ese chip, ¿verdad? Primero que nada, reconocer que todo lo bueno que tengo viene de Dios. Porque también ahí es parte del problema. Cuando yo me empiezo a sentir que yo soy suficientemente talentoso para salir adelante por mis propios medios, error. Porque un día me voy a decepcionar. Porque no dependen de mí muchísimas cosas, ¿sí? Tal vez tengo la fortuna, la ayuda de mucha gente, lo que sea, te ha ido bien en el negocio, lo que tú quieras. Pero eso puede cambiar. Puede cambiar. Hay personas que tienen excelentes puestos de trabajo y mañana ya no, y se andan muriendo. ¿Por qué? Porque su seguridad y la basan en eso. Su valía la basan en eso. Y es un problema en el que mayor o menor medida todos podemos caer, ¿sí? Y aquí Jesús nos enseña en este pasaje cuidarnos de ese tipo de actitudes. Sí, aquí vamos a pasar a las preguntas del pasaje. Y una pregunta que hacemos aquí es: ¿qué le pidió a Jesús ese personaje que se acerca con él? En sus palabras, ¿eh? Pueden decirlo, pueden leerlo o pueden hablarlo con sus palabras. ¿Se acuerdan? Le pide que le diga al hermano que divida la herencia que el padre les había dejado, o sea, que la compartiera con él. Y eso es muy significativo, porque si tú cuando tú tomas esa actitud tú como hijo, o sea, porque él era el hijo, no era el que iba a heredar, sino el que iba a recibir la herencia. Si tú como hijo dices, ya, que nos reparten la herencia, con otras palabras estás diciendo, ya quiero que se mueran mis padres, ¿sí? Porque ya quiero que me des lo que me toca. ¿Sí me explico? Entonces desde ahí era fácil identificar cuál era la actitud de él hacia el dinero, ¿sí? ¿Y qué le contestó Jesús? Les dijo, ¿y quién me puso a mí por juez sobre ustedes para decir estas cosas? Eso habla también de la claridad que tenía Jesús en su ministerio, ¿sí? Él no venía a eso. Ese no era su papel, ¿sí? Y luego ya les da, ¿qué les responde a todos? Primero les hace una sola advertencia en el versículo 15. Les dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Esa fue una enseñanza o advertencia general. Jesús aprovechó que alguien se acercaba. Dice, uno de la multitud, había muchísima gente ahí escuchando. Se acerca uno y le dice, oye, ayúdame a repartir la herencia. Entonces Jesús dice, a él sí le responde directo. ¿Y a mí quién? O sea, ¿quién me puso a mí como juez? O sea, pero inmediatamente se pasa a hablarle ya no a él, sino a todos. Y les dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. O sea, aprovechó el momento y siempre lo hacía Jesús para dar una enseñanza a todos los que estaban escuchando. ¿Sí? Sin cambiar el tema, les dice, a ver, aquí el problema no es que tú te consigas un juez para que te repartan la herencia. El problema es que está mal desde el inicio, que tú ya quieras tu herencia. Tu papá está vivo, ¿sí? Entonces estaba mostrando esa como estableciendo cuál era la posición del joven y diciéndole a los demás, no se dejen llevar por esos deseos de avaricia, ¿sí? ¿Y qué le dice? Después les cuento una historia, ¿verdad? Y hay una advertencia, cómo termina Jesús la enseñanza, ¿sí? Reafirmando todo esto que hemos comentado. En el versículo 21 les dice, así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios,
es un necio. ¿Sí? Y obviamente cuando la Biblia utiliza la palabra necio, pues no es alguien que está bien en su comunión con Dios. Es alguien que está rechazando a los mandamientos y los principios de Dios y en consecuencia está rechazando la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora las preguntas de opinión general. ¿Cuál es, en nuestras propias palabras, la preocupación y el mayor afán de la mayor parte de la gente, incluyéndonos? Acumular dinero. Sí, o sea, irónicamente... Pensando en tener para un futuro más estable. A veces, yo creo que el problema no es que estemos... para nada es el problema que estemos trabajando para ganar algo, sino que ni siquiera reflexionamos cuáles son las prioridades de nuestra vida, al grado de que hay personas que dedican toda su vida a trabajar. Vaya, y me refiero a toda su vida a que ni en su casa pueden tener un tiempo de descanso, un tiempo para dedicarle a las otras responsabilidades que tenemos. ¿Sí? Incluso yo como soltero también, o sea, no todo va a ser puro trabajo, yo también tengo que cuidar mi salud, yo también tengo que atender mis asuntos, o sea, tiene que haber un equilibrio, el convivir con la familia, con las amistades, el esparcimiento. Es un conjunto. Así es, o sea, que el problema es que nos afanemos en esas cosas, olvidándonos de Dios. ¿Sí? O sea, creo que se puede decir que el mayor problema es que en todo nuestro día a día Dios pierda importancia en nuestras vidas. Ese es nuestro mayor problema. Sí. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 18 al 23. Se los voy a leer porque está muy interesante. Dice: llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Sí, el autor de Eclesiastés, que es un libro de sabiduría, nos está diciendo que estas cosas pasaban por su mente y decía, pues ¿qué caso tiene si no me va a llevar nada? ¿Sí? Y luego ¿quién lo va a heredar y cómo lo va a usar? ¿Sí? Luego, pero sigue en el versículo del 21 al 23, dice: algunas personas trabajan con sabiduría y conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tiene poco sentido, es una tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Y estas últimas palabras del versículo 23 creo que dan la clave de lo que estamos diciendo. O sea, el problema es que ya saliste del trabajo y no puedes dejar de pensar en eso. Te está consumiendo la vida. Yo creo que el mayor problema en una sociedad como la nuestra es que el estrés acaba con nuestra salud, acaba con nuestras fuerzas, con nuestro ánimo, y solo es que no podemos dejar de pensar en nuestros problemas. ¿Sí? Creo que se requiere sabiduría para ponerle pausa a las cosas y atender lo demás como si ese problema, no ignorando nuestros problemas, esa no es la moraleja, o la enseñanza, sino saber poner todos nuestros problemas en la posición adecuada y valorarlos según el tamaño real del problema. Obviamente hay cuestiones o problemáticas que requieren toda nuestra atención y que incluso pueden hacer que te salgas de tu trabajo, ¿sí? Pero será porque sea necesario una circunstancia especial, ¿sí? No porque yo haga más grande el problema de lo que verdaderamente es, ¿sí? Ahora, ¿estaría Jesús equivocado en su perspectiva
sobre las riquezas terrenales? Pues es evidente que no. Pero la pregunta es como una pregunta retórica, porque el tema es que lo que Jesús enseñaba ahí, todavía hasta nuestros días, es una enseñanza que bien podrías dar en cualquier lugar público. ¿Sí? Está vigente. Está vigente el problema. ¿Sí? Entonces, sí es algo de lo que Jesús sabía perfectamente la importancia de este asunto y lo dejó plasmado en la Biblia para que lo estamos leyendo después de 2000 años, ¿sí? de que lo dijo, más de 2000 años, de que lo dijo, y seguimos aprendiendo mucho de esto. ¿Sí? En el libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21, leemos Mateo 6, 19 al 21. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacenas tus tesoros, en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Luego el 21 me encanta, dice: donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Y se podría decir mucho a partir de ese solo versículo, ¿sí? Y es un reflejo de todo esto que hemos estado platicando, de que el problema es cuál es nuestra prioridad en la vida, ¿sí? Porque si mi prioridad es la acumulación de riquezas, lamentablemente es muy probable que algunos principios y mandamientos de Dios, es muy probable que yo esté dispuesto a pasarlos por alto o violar los mandamientos de Dios, ¿sí? En busca de lograr ese tesoro de la acumulación de riquezas. ¿Sí? Y por el contrario, si mi prioridad es agradar a Dios con mi vida, voy a buscar, sí, el trabajar para que Dios me provea a través de un trabajo, pero voy a buscar respetar las reglas del juego. ¿Sí? De alguna forma, creo que lo explica muy claro en ese versículo, que dice: donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Sí? Aplica para muchas cosas, no solamente el dinero, pero hoy estamos dando un enfoque un poquito más hacia el tema de las riquezas, ¿no? Ahora, una pregunta, bueno, todos sabemos la respuesta. ¿Cuánto del dinero y de los bienes materiales que hayas acumulado nos llevaremos a la tumba? No. 0. ¿Sí? Decía en el libro de Job 1:21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo entraré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Claro, aquí estamos leyendo solamente un versículo de un libro que cuenta una historia muy impactante, pero sí refleja esta actitud correcta. Que Job dice: pues yo perdí todo, pero no le voy a reclamar a Dios. Desnudo llegué a la tierra. Si pierdo todo, pues no estoy más que como estaba. ¿Sí? Dios me dio. Dice la Reina Valera: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Sí? O sea, yo debo de tener esta actitud de si todo viene de Dios. No soy yo siendo muy inteligente o talentoso, para nada. A veces, a pesar de nuestras deficiencias, Dios como quiera es fiel y nos provee. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar siempre con la mira bien clara. Y creo que la teoría lo sabemos, pero aquí el problema no es que yo sepa que a la tumba no me llevo nada, sino cómo vivo mi día a día. Porque si yo digo que no me voy a llevar nada a la tumba, pero vivo para acumular riquezas y las riquezas son lo que me dan una seguridad y una tranquilidad, pues sigo teniendo el mismo problema. O sea, digo que no lo tengo, pero mi corazón y mi día a día dicen que sí lo tengo. Entonces tenemos que ser cada uno honestos delante de Dios, ¿sí? Y reconocer cuál es nuestro corazón al respecto de estas cosas, ¿sí? Dios ya lo sabe, pero Él espera que seamos honestos delante de Él.
¿Hemos visto alguna vez un camión de mudanza detrás de una carroza fúnebre? Pues no, ¿verdad? Solamente en la antigüedad, cuando creían que el difunto se podría disfrutar los bienes que enterraban junto con su cuerpo. Sabemos que los faraones eran enterrados con muchas riquezas. No sé en la tumba de quién está un Mercedes-Benz. O sea, es real. Y puede ser que tú digas, ay, pues hay como un recuerdo o algo que quieras, pero es algo simbólico, ¿verdad? Pero ya decir que lo va a usar que después de la muerte, pues, es una locura, ¿verdad? Sí. No tiene ningún sentido. Y habla mucho de esta actitud, ¿sí? De esta actitud hacia las riquezas. El dinero y los bienes acumulados asegurarán el futuro y bienestar de nuestra descendencia. Podemos decir que en parte sí. O sea, asegurarlo, no, pues no somos los Garzazada, porque ellos tienen generaciones resueltas. Y aún así, podría haber un problema severo y eso se va a acabar en algún momento, ¿no? Pero aquí más bien, cuando decimos esto, no debemos perder la vista de la vida eterna, de la vida después de esta vida terrenal, ¿sí? Porque hacer un patrimonio sí ayudará a nuestros descendientes a vivir esta vida terrenal de una manera más cómoda, más segura, ¿sí? Por supuesto, pero solo sirve para esta vida, ¿sí? Y la mejor herencia que podemos dejarles es ayudarles a conocer al verdadero Dios, al creador del cielo y de la tierra, para que Él sea el proveedor de ellos también, ¿sí? O sea, no solo le dejes la beca para que estudie, no solo le dejes una propiedad, una casa, sino, aparte de eso, enséñale de dónde viene todo eso y enséñale que es Dios el que le puede proveer de todo lo que necesite. Porque si no, pues ¿de qué sirve? Si un patrimonio realmente no te va a garantizar más que una comodidad terrenal, pues ¿qué estamos haciendo con el problema más grave que tienen todas las personas que no conocen a Dios? Que es que un día van a ser, como nosotros, vamos a rendir cuentas en el juicio de Dios, en el día del juicio, y si no conocen y no tienen una relación con Dios a través de Jesucristo, pues estarán perdidos. ¿Sí? Entonces, siempre cuando hablamos de esto, no es que estemos menospreciando el valor de lo que Dios puede hacer a través de nuestro trabajo o de nuestro tiempo, de nuestros talentos. No, solo estamos diciendo que no solo veamos lo que sucede aquí en la tierra, que no perdamos de vista que hay una vida después de esta vida. Más adelante. Para que empezamos a tener la perspectiva de poner nuestro interés en el reino, ¿sí? O sea, que Dios un día vamos a estar delante de Él y que nos diga, siervo fiel, ¿sí? Fuiste fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Hay un versículo que lo dice así. Pues no, yo no sé si hay un honor, sé que no lo hay en esta tierra, que sea un honor equiparable a ese honor de que el creador del cielo y de la tierra te diga, siervo fiel, fuiste fiel, escucha tu nombre, Dios diciéndote, ¿sí? Tú fuiste fiel con lo que te di, entra en el gozo de tu Señor. No tiene comparación, ¿sí? Y si no lo entiendo, pues hay que buscar qué dicen las escrituras al respecto y buscar por qué eso va a suceder. El día del juicio va a llegar, dice la Biblia que tiene Dios marcado un día en donde juzgará al mundo con justicia. Y juzgar es en todos los aspectos, no solamente si creímos o no, que eso es lo principal. Porque todavía como hijo de Dios es, ¿qué hiciste con lo que te di? Sí. Sí. Pues hay otro juicio, el juicio del trono blanco, donde va a juzgarse el desempeño que tuvimos como cristianos con todo lo que Dios nos dio, una vez que ya lo conocimos. Entonces, dice el libro de Proverbios 13:22, en la Nueva Traducción Viviente: la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos.
y me enfoco en la primera parte. La gente buena deja una herencia a sus nietos. O sea, la Biblia sí te enseña a que debes de ser cuidadoso y preocuparte por las siguientes generaciones. Y si puedes dejarles algo, un oficio, una educación para que sepan trabajar, un lugar donde vivir o lo que le puedas dejar, está bien. No, la enseñanza de No Jesús, está contra eso. no, así es, la Biblia no te contradice que hagas todo eso. Solamente que eso, ya lo dijimos varias veces, no sea la prioridad, y menos que enseñemos eso a los que vienen atrás de nosotros. ¿Sí? ¿Qué actitud produce el dinero en las personas? Dice el libro de 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deben ser ricos en sus buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. ¿Sí? Y sigue enseñando, en el Nuevo Testamento nos sigue enseñando al respecto. ¿Sí? El apóstol Pablo le estaba pasando la estafeta a Timoteo y le estaba diciendo, a los ricos de este mundo hay que darles enseñanzas especiales, porque ellos tienen una posición donde también, aunque tengan mucho, también esas riquezas, con un mal manejo del corazón, pueden desviarse, pueden perder de vista que es lo importante. ¿Sí? Y ya les habla de la generosidad, ¿no? Dice que sean generosos con los que pasan necesidad, ¿sí? Y bueno, seguimos hablando de todo esto. Una pregunta más, dice, ¿quién ama el dinero, se podrá saciar un día de él? Cuando es tu actitud de yo quiero ser rico, claro que no. Creo que no. Siempre va a haber alguien que tiene más que tú. ¿Sí? Eclesiastés 5:10 dice esto: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. ¿Sí? O sea, la Biblia te dice es absurdo, y de hecho muchas personas que tienen mucho dinero lo dicen. Dicen, quisiera que todos tuvieran, de hecho hay actores famosos que lo han dicho así, o sea, quisiera que todos tuvieran éxito, como el mundo lo dice, que tuvieran riqueza para que entendieran que la felicidad no está ahí. Porque no es que sea malo tener, es tu actitud hacia ese dinero. ¿Sí? Porque hay personas que pueden tener y están contentos con lo que tienen, y si pierden algo, saben soportar una pérdida, porque eso no define su valor como personas. ¿Sí? Sin embargo, hay personas que pueden tener muchísimo más y se inquietan porque pierden un poquito. ¿Por qué? Porque ese es su valor. Y al final no te vas a llevar nada. Claro, el que tiene mucho podría decirnos, bueno, pues ustedes porque no tienen, ¿verdad? Por eso no lo aman el dinero. Pero no es así, porque con poquito podemos tener una mala actitud hacia el dinero. ¿Sí? O sea, es un problema general. Ahora, una pregunta más personal que nos invita a la reflexión. ¿Estás contento con lo que tienes ahora? ¿Con lo que tienes hoy? Parte importante de la actitud que tengamos con las riquezas, con la acumulación de riquezas, es saber estar contentos con lo que hoy tenemos. Y la Biblia te enseña claramente en Filipenses, capítulo 4, te enseña esto. De hecho, vamos a leer Filipenses 4, versículos 10 al 13. Dice,
cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Quiero hacer un paréntesis. Este es el apóstol Pablo dándole un mensaje a la iglesia en Filipos. ¿Sí? Les dice el apóstol Pablo, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco, pero todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y esto creo que es importante que lo mencionemos, porque el versículo 4:13 de Filipenses es un versículo que lamentablemente muy seguido se saca de contexto. Ajá. Para que se acuerden, se leen en la Reina Valera. ¿Lo puedes leer de todo? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, muchas personas han escuchado ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas personas lo usan como una fórmula de positivismo. Para decir, ay, quiero lograr esto, todo lo puedo en Cristo. A ver, espérame. Sí, no es se me olvida la palabra, pero no es un... Es un speech de Sí. superhombre. Sí, o sea, no está diciéndonos que todo lo que, porque tú lo ves en internet, lo ves en muchos lados. Hace cuenta que lo estás decretando. Sí, o sea, sí, no te preocupes, todo lo puedo en Cristo. No. Aquí el apóstol Pablo, versículos atrás, o sea, no te tienes que ir a otro libro, a otro capítulo, no, ahí mismo te está diciendo que, dice el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento con lo que tengo, a vivir con casi nada o a vivir con lo necesario, ¿sí? Luego, esto me impacta más porque dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, ¿sí? Con mucho o con poco. O sea, la Biblia no te pone mensajes de relleno. O sea, aquí el apóstol Pablo verdaderamente estaba diciendo, yo sé vivir para Dios, aunque tenga el estómago vacío, porque eso sé que no es lo más importante. Y algunos tenemos problemas con eso. O sea, yo paso más de 4 horas sin comer y ya me estoy volviendo loco. Sí, para empezar me callo. para ahorrar energía, ¿no? Bueno, no, y es la verdad. O sea, también ahí hay enseñanza. También ahí tenemos que aprender. Oye, no pasa nada. Oye, tengo un poquito. Pues como lo que hay aquí en la casa. Y a veces, porque a veces queremos saciar, bueno, algunos, ¿verdad? Que tenemos cierta ansiedad. ¿Sí? Queremos saciar con los placeres de la comida, ciertos problemas o vacíos que tenemos. No, tenemos que controlar eso, aprender a vivir con poco. Y sí, darte tus gustitos de repente, pero también aprender a estar contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, sí quería mencionar esta parte del versículo de Filipenses 4:13. ¿Y si lo escuchas mucho? Sí, mucho, o sea, lo escuchamos mucho en ese contexto equivocado. ¿Sí? Es como cuando, bueno, después hablamos de todo eso. ¿Sí? Dice, quiero leer también este versículo, bueno, un par de versículos de Primera de Timoteo. Ahorita leímos el capítulo 6 de Primera de Timoteo, pero vamos a continuar a hablar de otros versículos. Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 8, que dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Cuando uno está contento con lo que tiene, para leerlo correctamente, dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, y tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. ¿Sí? O sea, es el mismo,
Es el mismo, es la misma enseñanza, ¿verdad? Oye, ¿tienes alimento? ¿Tienes ropa? ¿Tienes un techo? ¿Tienes lo básico? Debes estar contento. No te dice que no trabajes y no te dice que no progreses, no te dice que no busques una mejor posición. Lo que te dice es que no te afanes con eso, ¿sí? De hecho, en Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Ok? Es la misma enseñanza. Y luego también en Hebreos capítulo 13, versículo 5, se lee, Hebreos 13:5: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y este versículo lo pusimos aquí para comentar que cuando estamos hablando de estar contentos con lo que hoy tenemos, es equiparable a decir que debemos tener fe en que Dios nunca nos va a abandonar para tener lo necesario. Obviamente, si yo me quedo acostado en mi cama toda la semana, pues obviamente va a faltar lo necesario. Pero si yo tengo mi trabajo, tengo mi ocupación, mi oficio, y Dios me da vida y salud, y salgo a trabajar y todo, yo tengo que estar confiando, debo confiar en que Dios me va a proveer a través de eso. ¿Sí? O sea, el contentamiento yo lo entiendo que está muy relacionado con la fe en que Dios nos va a proveer. ¿Sí? Creo que se va muy de la mano ambas ideas. Si yo confío en que Dios me va a proveer, pues voy a estar tranquilo, porque sé que mañana pues, habrá para comer, habrá para vestirme. ¿Sí? Otra pregunta acerca de todo esto, del amor hacia las riquezas y del contentamiento y del ser generosos, es qué tan dispuestos estamos para dar de nuestros recursos, dar de nuestro tiempo, dar de nuestro talento para ayudar a otros con generosidad y gozo. ¿Sí? Creo que todos de alguna forma tenemos una buena actitud a veces en ese aspecto, ¿verdad? Sabemos compartir. Aquí la invitación es que siempre lo hagamos con gozo, ¿verdad? Que cuando le comparto a alguien conocido o desconocido, que lo hagamos con una actitud correcta hacia el dinero, ¿verdad? A veces una monedita pequeñita le hace la diferencia a alguien. Obviamente siempre vas a encontrar muchas versiones y comentarios y gente que se aprovecha del corazón de alguien que tenga la disposición de ayudar, pero también se da para cuidar nuestro corazón. ¿Sí? Que si yo solamente quiero retener, a veces busco excusas para no ser generoso, y es un problema. ¿Sí? Porque habla de que yo sí tengo ese amor. O sea, a lo mejor la persona puede estar mal, pero tú te estás agarrando de ahí para tú no soltar tu avaricia, para tú no cambiar esa actitud hacia el dinero. Y a veces dar una monedita te ayuda un poquito a eso, a estar consciente, ¿verdad? De que hay que aprender también a ayudar, a ser generoso, y también a aprender a desprendernos de las cosas. ¿Sí? Ahora, hablando de todo esto, del manejo de los recursos, ¿te consideras un buen mayordomo? ¿Sí? De los recursos que Dios te da, y consideras que un día rendiremos cuentas de todo esto. Bueno, la invitación en esta enseñanza es que estemos conscientes de eso, ¿verdad? Y voy a leer estos versículos hablando de esto, de que un día rendiremos cuentas, en el mismo libro de Lucas que leímos al principio, capítulo 12, versículos 42 al 48. Dice: y el Señor respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos.
Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa? Mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente, sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. ¿Sí? Y aquí nos habla de esto, ¿no? De que vamos a rendir cuentas y de que no importa si recibimos mucho o poco, de todo se espera que lo utilicemos de la manera correcta. ¿Sí? Y ya para concluir, vamos a decir que la persona del pasaje estaba más interesada en la herencia familiar que en oír las enseñanzas de Jesús. Si Jesús hubiera simplemente hecho la división de la herencia, eso hubiera resuelto su problema más minúsculo, pero no hubiera resuelto su mayor problema, porque el corazón de todo problema es la avaricia. Y lo voy a decir así, el corazón de todo problema es un problema del corazón. ¿Sí? O sea, la fuente de todos los problemas, de muchos de nuestros problemas, parten desde nuestro corazón. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6:10, te lo dice muy claramente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. No es un pecado ser rico, pero es un pecado hacer de nuestra riqueza nuestro Dios. ¿Sí? Las riquezas pueden hacernos generosos o egoístas, dependiendo de lo que haya en nuestro corazón. Y bueno, con esto concluimos la enseñanza. Espero que este mensaje te bendiga y nos vemos la próxima semana.